Dios bendiga, queridos hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda el reunirnos en el día que conmemoramos y recordamos el evento, como decía el pastor Amin, más grande, uno de los eventos más grandes que aconteció dentro de ese plan eterno de redención que Dios puso en ejecución. El Señor murió y resucitó al tercer día. Y por eso hoy nosotros con alegría podemos glorificar al nombre de nuestro bendito Señor. Vamos a leer la porción nuevamente que el pastor Amin leyó en Tito capítulo 2, verso 11 al 14. Tito capítulo 2, verso 11 al 14. Y después vamos a encomendarnos una vez más al Señor para que Él hable a través de su palabra a nuestras vidas. Tito capítulo 2, verso 11 al 14, dice la palabra de Dios: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza y la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Oramos. Señor, gracias, muchas gracias por tu palabra. En este momento venimos una vez más pidiéndote que tu gracia prepare nuestros corazones, tanto del que va a hacer uso de la palabra como de los que van a escuchar, de manera que tu palabra haga el efecto en los corazones que ella se ha propuesto hacer, que tu palabra convenza, nos redarguya, nos reprenda y nos ayude, Señor, a poder adorarte a ti mejor por los méritos de tu Hijo Jesucristo y para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Algunos van a entender el chiste, otros quizás no, pero yo creo que en el nuevo pacto se nos permite orar los salmos imprecatorios por cosas, ¿verdad? No por las personas. Eso lo podemos discutir, discutíamos eso en el estudio bíblico, pero si se pudiera orar un salmo imprecatorio lo haríamos, pero eso lo vamos a discutir después. Yo quiero que hagamos para iniciar como introducción un ejercicio y que usted me acompañe y se monte en el tren de esta ilustración que yo quiero hacer. Imagine que usted, tanto hombre como mujer, los que estamos aquí, son parte de una pareja de misioneros como Aquila y Priscila. Y ustedes están caracterizados por ese fervor misionero. La iglesia fue hace unos meses atrás hacia unos sitios remotos de San Juan, de la parte sur del país, e hizo una labor evangelística allí. Hubieron personas que se convirtieron y a raíz de eso surgieron algunas congregaciones. La iglesia local lo toma a ustedes dos, su esposo y usted. Imagínense que usted está casado, si está soltero, y le encomienda el trabajar con estas iglesias, alrededor de 10 iglesias que tiene como 6 meses de fundada. Pero una de las cosas que le dice es que le da el listado de la condición en la que se encuentran esas 9 y 10 iglesias. Y estas son las características. Le dice, bueno, estas iglesias tienen menos de 1 año de haberse fundado y no tienen un liderazgo bíblicamente calificado. Están en una zona donde el engaño, el fraude es habitual y es el pan de cada día. Hay barras, colmadones por doquier
y prima la borrachera. En cada una de esas comunidades hay prostíbulos famosos y en cada uno de esos sectores. En esos sectores predominan tanto la idolatría común, el adorar cuadros, pero también como la idolatría sofisticada, es decir, adorar las posiciones, el poder y demás. Hay una característica muy interesante también en esas comunidades, que el chisme y la difamación es habitualmente practicado, especialmente en las mujeres de esa comunidad. Recuerde que hay una mujer que va, ¿verdad? O sea, esa mujer va a tener que trabajar en ese contexto. Predominan el pleito, la violencia. Estos nuevos creyentes habían practicado por mucho tiempo todo este tipo de pecados y de alguna manera, al ser nuevos creyentes, tienen toda esa influencia. Pero como si eso fuera poco, a ese ambiente se le suma que dentro de la iglesia hay un grupo de falsos predicadores que son miembros de esas iglesias, que son sectarios y que enseñan. Cuando yo estudiaba esto pensaba en una secta en extremo legalista que hay en estos días dentro de la cristiandad, pero son de los más extremos legalistas que nosotros podamos entender, están dentro de esa iglesia desviando a los creyentes. Y como que eso no es suficiente para empeorar esa situación, la iglesia local le da un listado de virtudes cristianas que ustedes, cuando se vayan de ahí, deben dejar en esas personas. Yo le hago una pregunta, honestamente. Yo sé que rápidamente va a decir, Dios no dio, sí. No, pero piénselo bien, honestamente. ¿Asumirían ustedes ese compromiso? ¿O sería como un balde de agua fría a su fervor misionero? Eso es una pregunta retórica, usted puede ir contestándola en su mente. Esa característica de iglesia es la que le encomiendan a usted. Una situación es semejante a esta y parecida era la que Pablo le estaba encomendando a Tito. Esta iglesia, si nosotros examinamos el libro, la carta a Tito, nos vamos a dar cuenta que había asuntos que estaban deficientes no solo en la vida de las personas, sino también en la organización de la iglesia local. Habían algunos que dentro contradecían las enseñanzas de la sana doctrina, de la doctrina saludable. Habían falsos maestros dentro de la iglesia que trastornaban, según dice Pablo, casas enteras, y esas sectas eran las sectas más legalistas que había. Los falsos maestros enseñaban con motivaciones avariciosas, cosa que es común, con motivo de sacar provecho económico. La cultura alrededor de esta iglesia era caracterizada por la mentira, gente guiada por sus instintos pecaminosos, por eso Tito le llama malas bestias, Pablo citando a alguno de sus profetas, dice que eran malas bestias, eran personas guiadas por sus instintos pecaminosos, eran glotones y ociosos. Y aunque profesaban muchos dentro de la iglesia conocer a Dios, con sus hechos negaban la eficacia de la sana enseñanza de la palabra de Dios. Pero hay algo que me llama mucho la atención cuando yo entro, leo el primer versículo de Tito. Uno esperaría, y si uno es que le toca ese tipo de situación, uno diría, yo me reuniría con mi esposa y le diría, mi amor, vamos a sentarnos y vamos a pensar esto bien, porque a nosotros se nos está entregando una situación imposible para lidiar. Así que vamos a hablar después con los pastores y le van a decir, pastor, le agradezco
Sí, yo tenía un fervor evangelístico y misionero grandísimo, pero yo creo que el Señor me llamó a ministrar aquí y a mi familia. Sin embargo, a mí me llama la atención que cuando Pablo en el verso 5 le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta. Pablo no se siente frustrado y le dice a Tito, mira, ay Dios, yo no quiero dejarte ahí porque es que Creta es una situación que no se puede resolver. No hay forma de lidiar con esa situación en Creta. Y es más interesante aún que Tito se quedó en Creta, haciendo el trabajo que Pablo le había encomendado. Y uno se pregunta, ¿será que Tito, es verdad, nosotros vemos a Tito que se le encomienda en situaciones difíciles de iglesias, como lo vemos en Corintios, se le encomienda a Tito que él lidie con la situación? Pero uno se pregunta, ante esta situación, un solo hombre, varias iglesias y una cultura totalmente contraria a la voluntad de Dios, ¿sería que Tito tenía superpoderes? ¿Sería que el cambio en esta iglesia y en esta comunidad se debía al genio, a la inteligencia, a la capacidad que tenía Tito? ¿O había algo más que hacía que Pablo encomendara sin ningún problema a Tito y Tito asintiera, sí, no hay problema, yo voy? Que no fuese el genio humano o el talento humano. Todas estas preguntas, hermanos, nuestro pasaje en Tito 2, 11 al 14, se contesta elocuentemente. ¿Dónde descansaba la esperanza de que esta comunidad, así como la de San Juan, había posibilidad de cambio alguno? La responde Pablo elocuentemente en Tito, capítulo 2, 11 al 14. Nosotros vamos a ver este pasaje en tres encabezados. El primero es la manifestación del poder para cambiar. Ustedes vieron la promoción, el anuncio más bien, y decía el poder para cambiar, que es nuestro tema. Lo primero que vamos a ver es la manifestación del poder para cambiar. En segundo lugar, la obra del poder para cambiar. Y en tercer lugar, la meta del poder para cambiar. Yo les prometo que seré breve, como dice el pastor Abig, se lo prometo. Nuestra tendencia normal, hermanos, cuando nos enfrentamos a la necesidad de cambio en nuestras vidas, en un cambio de carácter, es adoptar uno de dos extremos. Uno de esos extremos, ambos extremos son incorrectos y pecaminosos. Uno de esos extremos es excusarnos, y mi esposa conoce mucho esa expresión, excusarnos con que yo soy así. La conoce porque nosotros hemos crecido. Al principio hablamos con el pastor Fidel y esa era una de las cosas antes de casarnos que él insistía. No es que seamos así, es que estamos llamados a ser como Cristo. Entonces, uno de nuestros escudos es precisamente decir, bueno, eso es parte de mi carácter, de mi identidad. Eso es imposible que yo pueda cambiarlo. Y del otro extremo están los que dicen, comienzan a hacer reformas morales, legalistas. Sin embargo, la propuesta en este pasaje es que debido a que la gracia es el poder de Dios para el cambio, tú debes confiar totalmente en el poder de la gracia y utilizar los medios de la gracia para hacer el cambio que necesitas. Y este cambio es para la gloria de Dios. Por esa razón era que Pablo estaba tan tranquilo. Él tenía una preocupación seria. En otros pasajes decía que él sufría, como que tenía dolores de parto por las iglesias. Pero su sufrimiento no era sin esperanza, porque su esperanza se fundamentaba en la gracia.
Lo primero que vamos a ver es la manifestación de la gracia. Y es importante, vamos allí al capítulo 2, verso 11. Es importante que nuestro pasaje comienza diciendo, porque la gracia de Dios sea manifestado. Eso significa que lo que se va a decir en nuestro pasaje es la causa de todo lo que Pablo le ha venido diciendo a Tito anteriormente. ¿Me siguen? Ese porque es una conjunción causal que indica que todo lo que él dijo anteriormente depende, descansa sobre nuestro texto. ¿Y qué fue lo que Pablo le había dicho a Timoteo desde el verso 1 hasta el verso 10? Le dijo, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y comienza y le dice que los ancianos, en una cultura donde la imprudencia, el desenfreno, era el pan de cada día, el chisme, la difamación, él le dice que hable y le diga a los ancianos que sean sobrios, serios, prudentes. A las ancianas, en una cultura de chisme, le dice que no sean calumniadoras. A los jóvenes, que se caracterizaban también por el desenfreno, le dice que sean prudentes, y a los siervos los exhorta a someterse a sus amos. Entonces le dice, ustedes van a hacer todo eso, no en base a una reforma moral, ni tampoco se van a acostumbrar en decir, no, yo soy así y no hay forma de cambiarme, sino que ustedes van a vivir en medio de esa cultura, de esa sociedad oscura, basado en que la gracia de Dios se ha manifestado. Su fuente de poder, su fuente de energía no descansa en ustedes. Su fuente de poder y energía está en la gracia poderosa de Dios que se ha manifestado. Y entre nosotros es muy conocido este término de la gracia. De la gracia. Y nosotros sabemos que la gracia en el Nuevo Testamento se utiliza para hablar de una situación donde se concede perdón dentro de una situación de juicio y condenación. Es decir, que cuando se habla de gracia, siempre se presupone que hay personas que lo que merecen es justicia, no gracia. Merecen el juicio, la condenación, el infierno, y en vez de dársele lo que es justo dársele, entonces se le da lo opuesto, gracia. Gracia es favor inmerecidos a pecadores que merecen la condenación, el infierno, por sus pecados. Y esa es la justicia que le corresponde. La palabra gracia que se utiliza aquí, se utilizaba también como un término militar cuando un emperador subía a su trono o cuando se celebraba su cumpleaños. Él invitaba a las demás personas y le daba gratuitamente de los bienes que él tenía. Le daba cierta cantidad de dinero. Ellos no se lo habían ganado, pero la generosidad del emperador le otorgaba este regalo. Sin embargo, el cristianismo profundizó el significado de esa palabra. Si bien era un emperador que quería regalar, cuando la Biblia habla de gracia, nos dice que el que recibe el regalo fue uno que armó una revuelta. Y en esa gran revuelta, donde es jefe, rey, el emperador, toda la familia, por medio de esa revuelta del emperador, fue asesinada por ese señor. Y el emperador, entonces, le otorga a él grandes riquezas y grandes regalos, aunque él no se lo merece. El emperador griego, el emperador que expresa la palabra griega, se sentaba en su trono. Pero el emperador de la gracia del cristianismo, él descendió de su trono y se hizo pecador. Se hizo pecado, como dice el texto, y murió por pecadores como nosotros. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación.
Y esto es importante aquí, la palabra salvación. Porque muchos, cuando vemos la palabra salvación, solamente pensamos en la liberación del infierno. La gracia de Dios, dice el verso 11, de Dios se ha manifestado para salvación. Y sí, eso incluye la salvación de la ira de Dios y de la condenación del infierno. Pero eso incluye la salvación de la condenación, la salvación del poder, del pecado, y en el futuro la salvación de la presencia del pecado. Esa gracia que se manifestó no fue solamente para librarnos, salvarnos de la ira de Dios, sino, como vamos a ver, para limpiar y purificar a ese grupo que ha sido librado de la ira y de la condenación de Dios, para que sea otra cosa diferente a lo que era. Eso es lo que Pablo tenía en mente. Y eso es lo que Tito también tenía en mente al quedarse en Creta. Nosotros vimos que esa gracia, como decíamos, el emperador bajó de su trono, y es lo que vemos en el capítulo 1 de Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Este era desde el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que existe fue hecho. Y el verso 14 dice, y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La gracia de Dios se manifestó no de manera indefinida, sino en una persona. Y esa persona fue el Señor, nuestro Señor, glorioso Señor Jesucristo. Aunque Tito aquí dice, la gracia de Dios se ha manifestado y no abunda, él en el capítulo 3, del 4 al 7, nos da una breve explicación de qué significa eso. En los versos, desde el 1 en adelante, muestra cuál era nuestra condición, la condición de estas personas sin haber sido regeneradas. Y en el verso 4 dice, pero cuando se manifestó, la misma palabra manifestó del verso 11, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Cristo Jesús, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza. Esto nos muestra el hecho de que esa gracia se ha mostrado en todo su esplendor para nuestra justificación cuando nosotros merecíamos la condenación, el infierno. Y reiterando lo que decíamos anteriormente de la salvación, debemos tomar en cuenta que salvación no es salvación solamente de la ira, sino del poder del pecado. A todo aquel que Dios lleva a la corte para declararlo justo, ya lo sometió antes de eso a una cirugía de cambio de corazón. No es yo soy salvo para vivir como quiero y qué chévere. Y somos antinominianos y vivimos como queramos, no hay ley, porque lo importante es ser salvo de la ira, pero no nos interesa la salvación que tenga que ver con ser librados del pecado. Sin embargo, aquí está al hombre que se le otorga esa gracia, es primero, se le hace un cambio de corazón y luego entonces se le justifica, se le declara justo. Cuando se habla aquí del poder para el cambio, está hablando de ese poder que hay en la gracia de Dios, en la manifestación del Señor Jesucristo. Yo me reía porque me acordaba de Hugo mientras estudiaba y esta parte, porque habíamos hablado de ello. Pero cuando en la comunidad evangélica se habla de poder para el cambio, una de las cosas que la gente piensa de una vez es una experiencia emocional, saltos, desorden, caerse para atrás,
hablar lenguas extrañas, sanidades supuestas. Sin embargo, cuando Pablo ve la condición de Creta, no le dice, ve a un lío, un desorden, porque el desorden ya estaba. Comienza a saltar y brincar y tirar sillas. No es eso lo que le dice Pablo a Tito. Yo te dejé en Creta para que arreglara lo deficiente. ¿Y cuál va a ser la fuente para que todo eso pueda producirse? El desorden, el gozo emocional, el salto, el brinco y lo demás. No, yo te dejé en Creta y tu recurso es la gracia de Dios que se ha manifestado. Cristo, la persona de Cristo, su obra, muerte por los pecadores, es la fuente de poder y de cambio que se necesita. Es la fuente de poder y de cambio que se necesita. Después de haber visto esto en grosso modo, de que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, nosotros vamos a ver cuál es la obra de esa gracia. ¿Qué hace esa gracia? Y esto es sumamente importante, porque nosotros como iglesia tenemos luchas y tenemos dificultades. Y hay cosas en las que tenemos que crecer. Sin embargo, cuando miramos la iglesia de Creta, uno dice, espérate, nosotros como que estamos más cerca, pero Creta estaba más lejos. Sin embargo, nosotros vivimos un tiempo donde somos más ñoños, muy ñoños. Y cuando la Biblia nos demanda cambio, lo que nos recostamos y decimos, ay no, yo no. La típica respuesta de yo soy así. Sin embargo, si nosotros hemos creído en esa gracia manifestada, usted y yo, hermanos, no tenemos excusa para cambiar. Nos va a dar lucha porque tenemos el pecado remanente en nosotros. Pero si la gracia es lo que dice ser, entonces el cambio es posible. Hay esperanza de cambio. Hay esperanza de cambio. ¿Cómo obra esta gracia? Pablo dice a Tito, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro Señor, quien se dio a sí mismo. O sea, sería la otra parte. Pero la gracia obra enseñando. ¿Y cuál es esa pedagogía de la gracia? ¿Cuál es esa didáctica de la gracia? Cuando la Biblia dice aquí enseñando, es que la gracia entrena. La palabra aquí enseñando es como tomar un niño y conducirlo hasta que ya es maduro, es adulto. Es la misma palabra que Pablo usa para hablar de ayo, del pedagogo, del que agarra al niño y lo lleva hasta que el niño puede valerse por sí mismo. Eso es lo que hace la gracia con nosotros, nos entrena, nos educa, nos disciplina. Los que somos maestros sabemos que hay múltiples factores para que se dé algo que se llama aprendizaje. Y muchas veces esos factores no se juntan. A veces tú eres un buen maestro, pero no tienes recursos. A veces tú eres un buen maestro y tienes recursos, pero el estudiante no le interesa. A veces el estudiante le interesa y hay buenos recursos, pero el maestro no tiene la estrategia adecuada para enseñar a ese estudiante. El aprendizaje es algo complejo y hay muchas cosas que se involucran. Sin embargo, aunque nosotros como seres humanos adolecemos de ese problema, carecemos de los recursos para poder lograr, como quisiéramos, un aprendizaje total en todos los estudiantes. Por esos factores, la buena noticia es que la gracia no tiene esa deficiencia. La gracia tiene todos los recursos que necesitamos. Por eso Pedro dijo, porque todas las cosas, en segunda de Pedro capítulo 1:4, todas las cosas, no una cuarta parte, no un chin, no un poco, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad se le han sido dadas, otorgadas a ustedes por su divino poder. Todas las cosas que necesitamos, todo lo que la gracia necesita para hacer su labor pedagógica en gente como nosotros que lucha con su pecado, ella lo tiene.
Por lo tanto, la labor de la gracia es efectiva. Ustedes están entendiendo por qué Pablo sin ningún problema dice, ve a Creta y arregla lo deficiente. Y Tito dice, que me quede en Creta. Sí, yo me quedo en Creta, hay muchos problemas, mucho lío. Pero la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, y ese es mi recurso para ver el cambio en esa comunidad. Ahora uno se pregunta, ¿cómo realiza la gracia esa labor pedagógica? ¿Cómo nos educa la gracia? La gracia nos educa mediante la enseñanza de la iglesia local. Mediante la enseñanza de la iglesia local. Recuerda que Pablo le dice a Tito, exhorta, habla, reprende. Tito tenía la responsabilidad de que esa palabra, esa sana doctrina y esa sana enseñanza, insistir en eso. Por lo tanto, el ministerio de la iglesia local, el ministerio de enseñanza y todos los espacios que esto provee, son medios de la gracia para que la gracia nos ayude a producirse los cambios que necesitamos. Y eso nos dice lo importante entonces, que estemos en todos los espacios donde se enseña la palabra de Dios. Que si hay estudio bíblico los miércoles, estamos en los estudios bíblicos. Que si hay oración, estamos en la oración. Que si hay enseñanza, que si hay culto, hacemos todo lo posible para estar. Si hay asuntos de pareja, hacemos lo posible para estar. Porque la gracia nos enseña mediante ese medio que tenemos. Nosotros no somos llaneros solitarios, crecemos en comunidad y Dios nos puso en un cuerpo con ese propósito. Crecemos, la gracia nos enseña por medio de la sana doctrina. De la sana doctrina. Y si nosotros estudiamos esta carta, vamos a ver que una de las cosas que insiste el apóstol Pablo en esta carta es la sana doctrina, la doctrina saludable, la doctrina higiénica. Porque cuál es mi doctrina, es mi práctica. Y eso es un arma de doble filo. Lo primero es que esa gracia es poderosa para transformar. Pero otra cosa es que somos responsables los que tenemos sana doctrina. Porque si la sana doctrina produce práctica correcta, yo tengo que revisar por qué en mí no se están produciendo esas prácticas correctas. Porque la sana doctrina no es para ponerle una vitrina y decir, wow, tenemos sana doctrina. La sana doctrina, según la muestra Pablo en Tito, es para vivir la vida piadosa en medio de una sociedad oscura. En medio de una sociedad oscura. Y otro de los medios que Dios tiene es proveernos de sana enseñanza, de sana doctrina. Nosotros no tenemos sana enseñanza porque somos los más inteligentes de la bolita del mundo o porque somos muy estudiosos. Eso es una pura gracia. Y como tenemos esa gracia, no debemos ufanarnos en decir, nosotros somos de gracia y verdad, tenemos sana doctrina. La gente tiene que decir, mira, tú eres, ¿de dónde tú eres? ¿Por qué tú me preguntas? No, porque tú vives diferente. Ah, mira, esto es lo que yo creo. La doctrina es para la vida. No para yo jactarme de que sé mucho y de que entiendo mucho los grandes misterios. No, la doctrina es para vivir y para vivir como a Dios agrada. Otro de los medios de la gracia que Dios provee la sana doctrina. Y otra de las formas es aumentando en el corazón del verdadero creyente el deleite en el deseo de conocer la voluntad revelada de Dios y la energía espiritual para esforzarse a obedecerla. Ustedes se acuerdan cuando Pablo decía en el capítulo 7, yo me deleito en la ley de Dios. Eso es la obra del Espíritu de Dios en el corazón que aumenta nuestro deleite en la ley de Dios. Pero qué bueno, también nosotros vemos en Salmo 119 cómo el salmista decía, cuánto amo tu ley, ojalá fueran ordenados mis caminos para obedecer todos tus mandamientos. Esa es la obra pedagógica del Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero qué bueno que no es solamente eso, sino que nos da la capacidad y la energía para nosotros poder vivir como Dios quiere. ¿Recuerdan Filipenses capítulo 2? Verso 12.
y 13. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Él es el que produce en vosotros el querer y el hacer según su buena voluntad. Y el pasaje que citaba el pastor Amín ahorita, de Hebreos, cuando dice que haga Él en vosotros lo que es agradable a Él. Por lo tanto, nos da doctrina sana, nos da una comunidad que enseña con fidelidad la palabra de Dios, pero ponen el deseo de nosotros de crecer, de crecer. Y uno se pregunta, ¿cuál es el contenido de esa obra pedagógica, educativa de la gracia? El pasaje en Tito dice, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo justa, sobria y piadosamente. El resultado de su labor no es más que el cambio bíblico. El resultado de la gracia es, porque la gracia está en el trabajo, en el empleo, en la ocupación de llevar a pecadores culpables, salvarlos, entonces llevarlo hacia una meta. Y esa meta es Cristo, su carácter humano perfecto. Por lo tanto, tiene un contenido y ese contenido es el cambio bíblico. El cambio bíblico se hace, tiene un aspecto negativo y otro positivo. Pablo dice aquí, renunciando, es el aspecto negativo. Lo primero que hace la gracia es, nos enseña a renunciar, a decir que no, a negarnos, a rechazar. ¿Y qué nos enseña a negar y a rechazar? La impiedad. ¿Y esa impiedad qué significa? Irreverencia, todo lo que había en la iglesia de Creta. La irreverencia, la irreligiosidad. Y eso de irreligiosidad tiene que ver con cosas que se hacían teniendo a Dios, no teniendo a Dios en su noticia, siendo indiferentes a la voluntad de Dios. Cada vez que nosotros pecamos contra Dios, estamos de alguna manera manifestando rastros, por eso hay pecados residuales en nosotros, rastros de impiedad. Porque la impiedad, es decir, no acordarse de Dios, no importarle lo que Dios diga y hacer lo contrario a lo que Él dice. Por lo tanto, la gracia a nosotros nos capacita para decirle no a esa irreverencia. Y no solamente a esa irreverencia, sino a los deseos mundanos. ¿Ustedes se acuerdan del desenfreno que había en Creta? Recuerden la comunidad de San Juan, para que tengamos un ejemplo más cercano. Todo eso estaba en este sitio. Y los deseos mundanos son los deseos centrados en lo terrenal, la adoración a lo terrenal en vez de a Dios. Eso es deseo fuerte por las posesiones. Todo lo que se llame descontrol y desenfreno, incluyendo la agresividad, el deseo de controlar a otros. Lo que alguien ha llamado, estos deseos mundanos, alguien lo ha llamado como la 3P. Posesiones, placer y poder. Posesiones, placer y poder. El poder, el amor, la adoración a estas cosas es a lo que nos enseña la gracia, a negarnos y a decir que no. Pero el aspecto positivo que Pablo menciona aquí del cambio bíblico es renuncia a eso, nos enseña a renunciar para que vivamos. No dejamos de hacer lo incorrecto para quedarnos así, sino que renunciamos, le decimos que no a los deseos mundanos, a la impiedad, entonces vivimos de la manera contraria, porque el pasaje dice, para que vivamos sobria, justa y piadosamente. Si ustedes ven, en la carta se menciona mucho la palabra sobria, y eso tiene que ver con que eso era una ciudad donde el desenfreno era característico. Pero la gracia nos enseña a ser sobrios, a ser justos con el trato de los demás y a vivir piadosamente. En vez de adorar a las cosas, nos lleva a adorar al Dios creador de las cosas. Esta es la pedagogía de la gracia. Ese es el equilibrio bíblico.
renuncio, pero vivo. Me quito, me pongo. ¿Recuerdan lo que dice Pablo en Efesios? El que hurtaba, no hurte, pero no lo deja ahí, sino que trabaje, sustituya eso que hacía con trabajo para suplir sus necesidades y las de los demás. Por lo tanto, el resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros es que nos introduce, nos guía en el proceso de cambio, de renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Pero la gracia también, en esa adoración a Dios, nos hace que nuestro tesoro no sea lo terrenal. ¿Cuánto esfuerzo, hermanos? Y no es malo en sí mismo, no es malo en sí mismo. Pero cuánto esfuerzo, trabajo, energía nosotros invertimos de manera legítima para alcanzar cosas de esta vida. Es mucho. Piénselo. Lo que tiene su casita, usted sabe la lucha que ha cogido para llegar ahí. Invertimos esfuerzo en eso. Pero lamentablemente muchas veces el esfuerzo que invertimos para la gloria de Dios no es proporcional al esfuerzo que hemos invertido para las cosas que son terrenales. A veces es legítimo y el equilibrio está. Yo sé que a ustedes no les pasa eso, yo hablo por mi corazón, porque lo conozco. Nos ocupamos, nos invertimos nuestra vida en las cosas que son para el aquí y el ahora, pero siempre hay una traba para las cosas que son eternas. Pero la gracia, usted sabe lo que hace. Según el verso siguiente nos dice que esa renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos nos hace, la manera en que nosotros hacemos esto es aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En vez de poner la vista aquí, la gracia nos dice, mira hacia allá, y mirando hacia allá, vive la vida aquí y el ahora, en función de la eternidad. En vez de adoradores de lo terrenal, entonces la gracia ahora nos educa para que seamos adoradores de Dios y pensemos en las cosas eternas. La gracia capacita al creyente a que en vez de estar consumido desmedidamente por los asuntos terrenales, espere expectantemente la segunda venida de nuestro glorioso Señor. La gracia capacita al creyente para estar completamente convencido de que si la gracia se manifestó en la primera venida del Señor Jesucristo y estamos experimentando los gloriosos beneficios de esa manifestación, es seguro que Él se manifestará en su segunda venida. Es seguro, porque Dios no miente. Y eso la gracia nos enseña a cuando nosotros leemos pasajes como Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18, no sea para nosotros algo trivial, sino que nosotros pensemos así, como Cristo vino, murió, vivió la vida perfecta que yo no pude vivir, murió la muerte por mis pecados, resucitó para mi justificación. Y eso es un hecho, yo lo creo. También es cierto que Él viene a buscar a su pueblo. Y eso me da el ánimo, la fuerza, la energía para el día a día, con todas sus dificultades, avanzar y crecer a la medida de la estatura del Señor. Cuando leemos Apocalipsis y que el Señor dice, yo vengo pronto, a veces los quehaceres y las situaciones de la vida ahogan y trivializan estos pasajes. Pero la gracia lo que nos recuerda, mira, tú tienes una gran esperanza. Por eso Pablo dice, no dice solamente esperanza, sino bienaventurada, dichosa, gozosa. Ustedes tienen una bienaventurada esperanza. Y cuando vemos esa esperanza, la gracia de Dios nos conforta y nos anima a seguir adelante. Esta gloriosa obra de la gracia a la que tanto Pablo como Tito estaban aferrados para el cambio de la iglesia de Creta. Esta es la gracia y esta es la pedagogía, esta es la obra que ella hace en ellos. A mí me llama la atención que Pablo no le dijo, mira, Tito,
en Creta está uno de los filósofos más grandes de la filosofía griega. Así que lo que tú vas a hacer, Tito, es que tú vas a ir a consultarle, a ver. De hecho, hay de ellos que son medio morales, porque el mismo Epiménides, un profeta de ellos, dijo, ellos son malas bestias. O sea que él se consideraba que vivía un poco diferente a ellos y que ellos eran de lo peor. Por lo tanto, ve a ese tipo de gente para que te dé los métodos para tú hacer los cambios. Cada época tiene sus propios métodos para producir cambios. A veces reviven métodos antiguos o se inventan nuevos. Pero los cambios que no son el cambio que produce la gracia, la obra educadora de la gracia, son como un parche en una goma viejísima que ya caducó. Uno sabe que ese parche le va a resolver por un momento. Y Hugo sabe de eso. Nosotros no nos arriesgamos a irnos lejos, a Samaná, a otro sitio del país, con esa goma. Porque nosotros sabemos que eso es un asunto momentáneo. Eso no da resultados profundos, duraderos. De la misma manera, hay muchos métodos que los hombres proponen que no cambian de ninguna manera. Uno de ellos es la experiencia emocional. Ya ustedes la conocen porque hablé de eso. Otro, el activismo religioso. Bueno, fulano tiene algunos problemas de comportamiento, vamos a darle responsabilidad en la iglesia, para que ese muchacho se santifique y se ponga derecho. No. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo justa, sobria y piadosamente. Ese es el método. Otro, moralismo, regla legalista, no haga esto, no haga aquello, deja de hacer esto. Tampoco, eso es un parche viejo en una goma vieja. Otros usan medicamentos y drogas, antidepresivos, etc. para problemas que no son orgánicos, sino que son problemas del alma. Y otros utilizan la terapia que yo le llamo la terapia de la excusa, centrada en la excusa, que siempre está buscando ayudar a que la autoestima se desarrolle y que se evada la responsabilidad. Esos son los métodos. Los métodos del hombre son inútiles y nosotros hacemos bien en acudir al método de Dios, que es el método correcto. Por eso cuando nosotros vemos en el capítulo 1 de Corintios, Pablo dice, no, Dios enloqueció. Usted se imagina ir a buscar la sabiduría loca de que para entonces hacer los cambios que necesita la gente dentro del pueblo de Dios. Lo que vamos a volverlo loco con la locura del mundo, la vanidad del mundo. La responsabilidad nuestra es el mismo método de Dios. El método de Dios es inmutable. El método de Dios no cambia. Por eso Pablo le dijo, te dejé en Creta para que corrigiera los deficientes. Finalmente veamos la meta. Hemos visto la manifestación, la obra pedagógica de la gracia. Ahora veamos finalmente la meta del poder para cambiar. Verso 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar un pueblo propio para buenas obras. Antes de explicar un poco esto aquí, quiero señalar algo. La gracia nos capacita, pero la gracia no es la que renuncia. ¿De acuerdo? La gracia no es que dice, déjame renunciar a la impiedad. No, la gracia, Dios es santo, Dios no tiene mezcla con eso. Y esto lo menciono porque hay una tendencia actual que te dice, mira, tú lo que tienes que sentarte y contemplar la dulzura del Señor y los cambios van a venir por ósmosis, como con un quietismo de que, no, solamente la gracia, no, la gracia, recuerden lo que dice Filipenses, ocupaos, pero Él produce. No es la gracia que va a venir a los estudios bíblicos.
La gracia siempre está esperándolo a usted para que usted se exponga a los estudios bíblicos. Por eso yo mencioné medios de gracia. Porque no son meritorios, pero nos proveen. Son canales para Dios darnos gracia. Y quería hacer ese señalamiento para que no nos confundamos con esa tendencia de decir, no, yo solamente pienso en la gracia y dejo que la gracia obre. No, la gracia obra. Por eso Pablo dijo, esfuércese ¿en qué? En la obra que les es dada. Pablo dijo, esfuérzate en la gracia que te es dada. Esfuerzo y gracia, sí. Las dos cosas. Esfuérzate en la gracia que te es dada. Habiendo dicho eso, Pablo aquí reitera algunos aspectos de esa gracia que se manifestó. Él dice, Cristo se dio a sí mismo por nosotros. Cristo murió como el sustituto perfecto por nosotros, que merecíamos la condenación y el infierno. Él murió una muerte sustitutiva, propiciatoria. Él aplacó definitivamente y para siempre la ira que nosotros merecíamos. Él la recibió. Y ahora nosotros somos vestidos por su justicia. Eso es lo que reitera cuando dice, se dio a sí mismo. Y ese se dio a sí mismo nos señala cuál fue la meta. Nosotros tenemos muchísimas metas en la vida. Pero todas nuestras metas deben estar alineadas con esta meta de la gracia. Porque si no, vamos a llegar al final de nuestros días y habremos desperdiciado nuestra vida si estamos persiguiendo cosas pasajeras y terrenales y nuestra meta no se conforma a la meta de la gracia. Y la meta de la gracia, la meta de este poder para el cambio es para redimirnos, rescatarnos de nuestra vana manera de vivir y purificar para sí un pueblo propio y celoso de buenas obras. Es interesante que esta palabra redimir es rescatar lo que Dios hizo por nosotros, y purificar es separar. ¿Recuerdan los utensilios del templo? ¿Cómo se purificaban? Separar para un uso exclusivo de Dios. Pablo en su carta no instruye, Pablo en su carta no instruye a Tito, a usar cualquier método, sino plantearse metas según el entendimiento que tuviera Tito, tuviera Pablo, sino que él le dijo, la gracia ya tiene una meta delineada, y es que Dios decidió escoger un pueblo, rescatarlo, purificarlo para sí. Por lo tanto, nosotros no tenemos, si somos de Él, no tenemos el derecho de buscar nada para nosotros que no haya pasado primeramente por esta meta. Le pertenecemos a Él. Por lo tanto, toda nuestra vida debe ser organizada alrededor de qué es lo que quiere Dios, no de lo que yo quiero. Y eso me hace que tenga que autonegarme. Purificar un pueblo, ¿para qué? Para que sea celoso de buenas obras. Y esta palabra celoso es alguien que está intensamente dedicado y empeñado y entregado y está totalmente comprometido a algo o a alguien. Todos los sinónimos que se dan para definir esa palabra comunican intensidad, deseo vehemente por algo o por alguien. Y nosotros conocemos de esto porque para muchas cosas nosotros ponemos empeño de vehemente. Sin embargo, la meta es, sí, que hagamos todo lo demás, pero la meta es que seamos celosos de buenas obras. Ya Pablo le dijo a Tito cuáles son esas buenas obras. Es interesante que, aunque esta era una iglesia joven, ya voy aterrizando, aunque esta era una iglesia joven, Pablo no dice, ay no, esa iglesia es una iglesia jovencita, vamos a bajarle el estándar, a ver si ella la alcanza con un brinquito. Porque hay que esperar que la iglesia madure para que entonces darle, no. Pablo dice que esa iglesia que era joven, ella sea celosa de buenas obras. Ella sea celosa de buenas obras. La excusa que hay de rebajar los estándares de vida piadosa
para adecuarlo a los años que tiene una iglesia. Eso es una falacia. O al tiempo de que es verdad que hay un proceso, pero yo no le pongo, no, mira, la piedad que tú necesitas es diferente porque tú no eres maduro. Vamos a ponerle un estándar de piedad a otro. No tenemos excusa y no hay esa excusa. Y usted sabe por qué no hay. No es una excusa. Es rebajar los estándares. Porque no es poca cosa lo que nosotros hemos recibido en la gracia de Dios. Cuando Pablo habla de la obra de esa gracia en el capítulo 6 de Romano, él habla de todo lo que se ha hecho en nosotros en tiempo pasado. El cuerpo del pecado fue muerto. Nosotros fuimos crucificados con Cristo. No fue poca cosa lo que ocurrió en nosotros. Por eso una de las cosas que Pablo dice es que él quería que ellos comprendieran lo que Dios le había concedido, porque ahí radica parte del problema. Cuando reconocemos qué fue lo que pasó en la cruz y no subestimamos y no menospreciamos lo que pasó en la cruz, entonces podemos hacer lo que dice Pablo: consideraos muertos al pecado. Consideraos muertos al pecado. Ya terminando, los políticos tienen la costumbre, ya sea por buena intención o por demagogia, para ganarse a los votantes, el venderle que su gobierno es el verdadero cambio. Ustedes saben de eso, ¿verdad? Pero cuando llegan al poder, encuentran con la realidad de que no es posible realizar los cambios que prometieron, sean por interés propio o de algunos sectores, o que le faltan recursos. Pero el creyente, cuando mira sus pecados y sus debilidades, puede decir y creer en el poder de Dios para cambiar, otorgado por Dios, y decir, él sí puede decir verdaderamente, no es un cliché para terminar, pero él sí puede decir verdaderamente, el cambio va. Los políticos se quedan cortos, pero el creyente no tiene excusa para no confiar y creer y tener la esperanza de que el cambio va. El cambio sí va para el creyente. Termino con algunas aplicaciones prácticas. Lo primero es, hermanos, que nos vayamos a nuestra casa hoy, no subestimando lo que la obra de la gracia para cambiarnos hace en nosotros. No subestimemos lo que pasó en la manifestación de la gracia de Dios en la persona de Jesucristo. Si nosotros subestimamos esa obra, entonces no estamos utilizando de los medios de gracia. No creemos la mentira del mundo. En segundo lugar, no menospreciemos el método de Dios cambiándolo por otro método. El método de Dios es el que Él destinó para lograr su meta, que es crear para sí un pueblo celoso para buenas obras. Otra es que usemos los medios de gracia y no nos excusemos, hermanos. Cuando usted vea sus debilidades y sus pecados, con lo que usted lucha y con lo que yo lucho, no se crea la mentira de que yo no puedo. Si está en Cristo, se va a luchar, se va a coger lucha, es verdad. Pero nosotros luchamos desde el sitio, desde el lugar del vencedor. Cristo venció y nos ha provisto todo lo que nosotros necesitamos para cambiar, para gloria de su nombre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Buen Dios, muchas gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por tu gracia. Gracias porque así como Pablo y Tito tenían esperanza, no solo de cambio de la iglesia en Creta, sino de cambio de los individuos, nosotros podemos tener la certeza y la seguridad que no éramos lo que somos, pero tampoco no seremos lo que somos ahora, porque tu gracia es eficaz operando en nosotros. Ayúdanos, Señor, a nosotros maravillarnos con tu gracia, usar los medios de gracia y maximizar en nosotros el asombro de la obra que tú has hecho en nosotros por Cristo y por medio de Él. Señor, gracias y muchas gracias. En el nombre de Jesús.
Amén, amén y amén. Dios bendiga, hermanos. Bien, hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo. Gracias a Dios por la vida de Ambioris, que Dios le usa para hablarnos y recordarnos el Evangelio, recordarnos que